Hola, mi nombre es Juan Carlos y hoy te voy a dar ideas para hacer un plan de empresa para montar un bar. La verdad que un plan de empresa o un business plan se pueden hacer de 1000 formas diferentes. Pueden ser extremadamente simples, un poco más complejos o enormemente complejos. En este caso yo no soy partidario de complicar mucho la cosa, porque por sí solo ya se va complicando y queremos algo sencillo, algo que se entienda bien. Pero antes que nada hay que entender bien qué es un plan de empresa. Vamos a ver una similitud para que se entienda bien qué es un plan de empresa. Mira esto. Esto sería, de forma figurada, un plan de empresa. Y ahora vamos a ver el proyecto real. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. A final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling, Atlantis on its way. Atlantis on its way, all 3 engines now throttling down as the vehicle passes through the area of maximum dynamic pressure. Atlantis, Houston, no action on the MPS H2 out P. ¿Has visto la enorme diferencia? El plan de empresa es un dibujo mental, son unos números, unos gráficos, una información, la cual nos da una idea de lo que va a suceder en realidad. Tiene multitud de usos. Sirve, por ejemplo, entre otras muchas cosas, para estructurar nuestras propias ideas, para convencer a futuros socios, en el caso de que los necesitemos, para convencer a bancos o inversores, en el caso de que no tengamos el suficiente dinero, para no caer en errores muy evitables, y por lo tanto tu negocio tendrá muchas más posibilidades de éxito. También sirve para fijar objetivos en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hoy te voy a enseñar cómo yo hago un plan de negocios y en este caso va a ser para un bar ficticio. No voy a profundizar en cada tema porque cada tema merece un vídeo entero. A lo largo de esta serie de vídeos iré profundizando en los temas más importantes. Vamos a ver cómo hago yo un plan de empresa. Bien, pues lo primero que yo hago es crear una carpeta. Esta carpeta la llamo plan de negocio. Esta carpeta va a contener todo el plan de negocio de mi bar-restaurante o cafetería. Dentro lo primero que hago es crear una subcarpeta. Esta carpeta la voy a llamar mapas. Dentro de la carpeta mapas lo que hago es colocar todos los mapas, tanto mentales como físicos. Creamos un documento en el cual vamos a poner nuestro DAFO. Si no sabes lo que es un DAFO, tengo un vídeo dedicado exclusivamente a crear un DAFO para un bar-restaurante. Si no sabes de lo que te estoy hablando, puedes ver ese vídeo. Después creamos otro documento. Este lo voy a llamar Business Model Canvas. El Business Model Canvas es otro mapa mental parecido al DAFO. Si no sabes lo que es el Business Model Canvas, también tengo un vídeo dedicado exclusivamente a explicar qué es y cómo se hace un Business Model Canvas para montar un bar-restaurante o cafetería. Aquí voy a colocar un mapa de las poblaciones cercanas a donde está mi negocio. Mi cafetería, mi bar de copas, mi bar-restaurante puede tener clientes de las poblaciones más cercanas. Es importante, en mi opinión, tener un mapa geográfico de las poblaciones más cercanas. Quizá nos interesen clientes que no vivan en la población donde nosotros estamos. Y también voy a crear un mapa de las calles más cercanas a mi negocio. Con una simple captura de pantalla, creamos un mapa donde podemos dibujar las calles que para nosotros son más importantes. Podemos señalar dónde está nuestro local y señalar dónde está nuestra competencia. Donde hay bares, donde hay un bar parecido al nuestro
los bares de desayunos, los bares restaurantes, las cafeterías, todos los negocios más cercanos a nosotros que puedan ser competencia. También podríamos señalar los edificios más altos y más grandes en los cuales vive un número mayor de potenciales clientes. Quizá en esos edificios nos interese darnos a conocer, ya que muchos de ellos quieren desayunar en un bar parecido al nuestro. También podemos señalar los negocios más cercanos que no son competencia nuestra. Por ejemplo, oficinas o tiendas que no tienen nada que ver con nosotros, pero que podrían ser nuestros clientes. La segunda subcarpeta que vamos a crear se va a llamar modelo de negocio. Aquí voy a crear 4 documentos. El primero lo voy a llamar negocio y nicho. En este documento voy a explicar y analizar en qué nicho de mercado me voy a colocar, a quién me dirijo, a dónde voy a enfocar mi negocio. Quizá quiera montar un bar temático. En este documento voy a reflejar, analizar y estudiar qué foco le voy a dar a mi negocio, qué nicho de mercado voy a escoger. Quizá quiera probar de montar un bar de desayunos. Quizá quiera montar un bar-restaurante. Quizá una cafetería especializada en cafés de Colombia. O quizá una cafetería donde me especialice en vender chocolate. El segundo documento lo voy a llamar propuesta de valor. En este documento analizo cuál es la propuesta de valor que yo le voy a dar a mis clientes y que la competencia no se la va a dar. Quizás sea la calidad, quizás sea un producto que la competencia no tenga, quizás sea una excelente atención al cliente. En este documento lo que reflejo es, en definitiva, la propuesta de valor que doy a mis clientes. La propuesta de valor es algo que hace que mis clientes vuelvan una y otra vez. Es decir, que un cliente que viene por primera vez se convierta en un cliente recurrente. El tercer documento lo voy a llamar diferenciación. Aquí lo que voy a redactar y analizar es lo que a mí me va a hacer diferente de la competencia. Tengo que hacer algo que cuando un cliente salga de mi establecimiento piense, esta cafetería es diferente a las demás. Por el motivo que sea, tenemos que diferenciarnos de la competencia. Normalmente cuando alguien crea un negocio, lo que hace es imitar a la competencia, copiar. Y eso es exactamente lo que no se tiene que hacer. Hay que hacer exactamente lo contrario. Ser diferente. Si somos iguales a la competencia, desde el punto de vista del cliente, nos va a meter a todos dentro del mismo saco. Le va a dar igual ir a un sitio que al otro, porque todos son aproximadamente iguales. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer va a ser intentar ser diferentes. Vamos a diferenciarnos lo máximo posible en todo lo que podamos. Quizá nuestro bar, nuestra cafetería o nuestro restaurante va a estar decorado de una forma muy original. O quizá en nuestro local hagamos eventos de vez en cuando. Quizá podríamos hacer cócteles exóticos, lo que sea. Algo que nos diferencie. Algo que seamos radicalmente diferentes a la competencia. Tenemos que diferenciarnos. Y en este documento es lo que vamos a redactar y analizar. ¿Cómo lo podemos hacer? El cuarto documento lo voy a llamar socios. En el caso de que tengamos un socio o varios socios, o quizá lo estamos buscando, en este documento vamos a redactar cómo vamos a repartir los trabajos. ¿Qué es lo que va a hacer mi socio y qué es lo que voy a hacer yo? ¿Cómo nos vamos a repartir los beneficios? Etcétera. Tener socios en un negocio tiene sus ventajas e inconvenientes. Si estoy asociado con alguien, él debe tener unas habilidades que yo no tengo y viceversa. Sobre todos estos temas dedico vídeos específicos, ya que son temas muy importantes. La tercera subcarpeta la voy a llamar local. Aquí voy a crear 2 documentos. El primero se va a llamar mobiliario y el segundo reformas. En el documento mobiliario voy a hacer una lista de todo el mobiliario que necesito. Estanterías, sillas, mesas, bandejas, todo lo que necesita mi local para poder tener mi cafetería o mi restaurante. En una lista pongo todo el mobiliario que ya tengo y en otra lista la que necesito comprar. En el documento de reformas expongo todo lo que tengo que reformar. Suelos, techos, paredes, pintura, la barra del bar, luces, lavabos, todo lo que tengo que reformar en mi bar, tanto si lo estoy montando como si lo estoy reformando para darle un aire nuevo.
En este documento lo que hago es redactar y enumerar todo lo que quiero reformar, por supuesto incluyendo el presupuesto que me costaría. En la cuarta subcarpeta la voy a llamar Web y redes sociales. En esta subcarpeta lo que hago es crear dos documentos, una llamada Web y la segunda redes sociales. En el documento llamado Web describo cómo quiero que sea mi página web, la empresa o el freelance que va a hacer esa página, cómo la va a hacer, qué función va a tener, etc. Te recuerdo que aunque un bar de desayunos, una cafetería, un bar-restaurante es un negocio físico, debe tener una página web, aunque sea estática, pero debe tener una página web profesional. Y en el segundo documento llamado redes sociales, analizo en qué red social quiero estar y cómo voy a llevar esa red social. No todas las redes sociales son iguales y hay que llevar las redes sociales correctamente. La siguiente subcarpeta la voy a llamar financiación. Dentro creo un documento que lo voy a llamar inversión de capital. Aquí analizo de dónde va a salir el capital, si son mis ahorros, quizás son préstamos bancarios, quizá haya inversores, quizá haya socios. También analizo muy profundamente los gastos fijos que voy a tener todos los meses. Analizo los gastos variables, que a veces voy a tener y a veces no, y los gastos imprevistos. Los gastos imprevistos es el gran olvidado de los negocios. Cuando se crea cualquier tipo de negocio, siempre hay que tener presente los gastos imprevistos. El segundo documento lo voy a llamar punto de equilibrio. Aquí creo un documento donde voy a analizar el punto de equilibrio de mi cafetería. El punto de equilibrio o el punto muerto es el punto donde el negocio tiene los mismos beneficios que los costes. Normalmente cuando empezamos perdiendo dinero, es decir, que pagamos más de lo que cobramos. Pero con el tiempo, si las cosas van bien, poco a poco habrá más beneficios, hasta llegar al punto de equilibrio. Una vez pasamos el punto de equilibrio, empiezan a haber los beneficios. En este documento analizo todo este tema. Es importante analizar cuando nosotros creemos que vamos a tener este punto de equilibrio. En este gráfico vemos perfectamente los costes variables, que a medida que vayamos teniendo más clientes vamos a tener más costes variables, ya que vamos a consumir más mercancías, que vamos a servir más copas. Los costes fijos siempre son los mismos, por ejemplo, el alquiler del local. Y el resultado de todo esto son los costes totales, que poco a poco irá subiendo, ya que la suma de los costes fijos más los costes variables hace que poco a poco vaya subiendo. Como se supone que cada vez tenemos más clientes y cada vez son más recurrentes, los beneficios también van subiendo. Llega un momento que estamos en el punto de equilibrio y a partir de ahí tenemos los beneficios. Bien, también voy a crear un tercer documento llamado plazo máximo capital tiempo. En este documento lo que hago es redactar y analizar el capital y el tiempo que voy a necesitar hasta llegar al punto donde yo quiero llegar. Es decir, me marco un tiempo y un capital para poder llegar al punto deseado. Si no calculara esto, llegaría un momento en que me puedo quedar sin capital. Entonces es muy importante calcular el tiempo que yo creo que voy a tardar en tener el éxito esperado y el capital que voy a necesitar para poder llegar a ese momento. Es decir, si yo calculo que voy a estar 6 meses sin beneficios, debo tener una previsión de capital durante esos 6 meses. Debemos tener muy claro hasta cuándo podemos resistir, en caso de que las cosas no vayan bien. La siguiente subcarpeta la voy a llamar escenarios. En esta carpeta voy a crear 4 documentos. El primer documento lo voy a llamar éxito. En este documento voy a redactar y analizar qué es lo que pasaría si mi negocio tiene éxito. Puede parecer una tontería, pero hay negocios que mueren de éxito. Por lo tanto, voy a analizar si mi proyecto tiene mucho más éxito de lo esperado. Tengo que contratar camareros que no tenía previsto. ¿Qué es lo que voy a hacer en ese escenario? El segundo documento lo voy a llamar previsto. Aquí voy a analizar qué va a pasar si todo sale como está previsto. El tercer documento lo voy a llamar, por ejemplo, fallo. En este documento voy a redactar y analizar qué pasaría si este proyecto fracasase. Es decir, si fuese un negocio que no es rentable o que es muy poco rentable y por lo tanto que no es sostenible. Quizá quiera traspasar el negocio o venderlo. Aquí vamos a reflejar qué es lo que pasaría si no funcionase.
Y yo personalmente también me gusta crear un cuarto documento. Este documento lo llamo Plan B. En el documento Plan B lo que redacto y analizo es que en el supuesto caso de que efectivamente el negocio no fuera como tiene que ir, ¿cuáles serían las soluciones alternativas? Lo que técnicamente se llama virar el negocio o pivotar. Quizá hayamos montado un bar de desayunos y queramos reformarlo todo y convertirlo en un restaurante. Aquí tenemos que poner el plan B de lo que pasaría o de lo que queremos hacer en el caso de que el negocio vaya de la peor manera que podía haber ido. Esto paradójicamente nos da una gran tranquilidad. Pase lo que pase, estará previsto. La siguiente subcarpeta la voy a llamar hoja de ruta. Aquí en esta subcarpeta voy a crear un documento. Este documento lo voy a llamar hoja de ruta. En este documento lo que voy a hacer es describir y analizar paso por paso lo que tenemos que ir haciendo. De donde estamos hoy hasta el supuesto éxito. Quizá tenga que comprar mobiliario, unas mesas, unas sillas, unos taburetes. Quizá tenga que comprar un lavavajillas. Es decir, aquí lo que hago es describir paso por paso todo lo que tengo que ir haciendo en una línea de tiempo. La siguiente carpeta la voy a llamar recursos humanos. En esta carpeta voy a crear un documento llamado capital humano. En este documento voy a analizar todo lo que tenga que hacer referencia con las personas que yo voy a necesitar. Los sueldos, las cotizaciones, todo lo que hace referencia a los camareros, quizá algún cocinero, algún ayudante, cuánto me costaría, todo lo que hace referencia al capital humano que mi negocio va a necesitar. En este documento lo que voy a hacer es redactar y analizar todo lo que hace referencia a la gente que quizá trabaje alguna vez en mi cafetería, en mi restaurante. Lo que voy a hacer es una subcarpeta, la cual la voy a llamar CV, que significa Curriculum Vitae. Aquí voy a guardar todos los currículums de gente que quizá algún día trabaje conmigo. Currículums de camareros, currículums de cocineros, currículums de toda esa gente que ha trabajado o quiera trabajar en el mundo de la hostelería. En el momento en que yo quiera contratar, por ejemplo, un camarero, de esta forma, con unas simples llamadas de teléfono y unas simples entrevistas, rápidamente voy a encontrar a esa persona que necesito en ese momento en concreto. La siguiente subcarpeta la voy a llamar competencia y competencia. Y ahora voy a decir qué significa esto. Primero, creo un documento y lo llamo competencia. Aquí analizo, obviamente, la competencia, los locales que están más próximos, las cafeterías o restaurantes que se parecen mucho a mí, aunque no estén cerca, analizo negocios muy similares que están en otra población, etc. La competencia es muy importante. Vemos que les va bien en algo y nos inspira a hacer cosas, no copiar, he dicho inspirar, y también nos va a decir qué es lo que no tenemos que hacer, porque la competencia incurre en muchos errores y por lo tanto, si nosotros controlamos la competencia, va a evitar que nosotros caigamos en sus mismos errores. El segundo documento lo voy a llamar competencia. ¿Y qué significa esto? La competencia son los negocios que están en nuestro sector, pero que no tienen una relación de competencia, sino de colaboración. Es decir, si yo tengo un bar-restaurante y hay otro bar-restaurante similar al mío y queremos colaborar, nosotros podemos recomendar ese bar-restaurante enviándoles clientes. Y a cambio ellos nos pueden enviar sus clientes a nuestro bar-restaurante. Y esta clase de competencia se llama competencia. Hablo específicamente en un vídeo de este tema. La siguiente subcarpeta la llamo marketing y clientes. El primer documento que creo en esta subcarpeta lo llamo marketing general. Aquí voy a contemplar todo el marketing que nosotros vamos a hacer, tanto online como físicamente. Es decir, aquí analizo cómo voy a transmitir el mensaje a mis potenciales clientes para que acaben siendo mis clientes y después de convertirse en mis clientes que se conviertan en clientes recurrentes. Es decir, que después de haber venido la primera vez, vuelvan todos los días o de vez en cuando. El segundo documento lo voy a llamar perfiles de cliente. Aquí analizo los perfiles que tienen mis clientes.
es decir, qué edad tienen, qué nivel adquisitivo, en qué zona viven, qué clase de trabajo tienen, etc. Generalmente podemos tener un perfil, 2 perfiles y hasta 3 perfiles. No es aconsejable tener más. De todo esto hablo en mis vídeos, mucho más específicamente. Es decir, en este documento lo que hago es perfilar qué clase de cliente es el que yo quiero, para que tengamos presente de que no todos los clientes nos valen. Nosotros nos tenemos que dirigir a una clase de clientes en concreto. Y en este documento se perfila qué clase de cliente queremos. El siguiente documento lo voy a llamar embudo de ventas. Aquí reflejo cuál es el embudo de mi negocio. Es decir, desde que un cliente es un total desconocido hasta que llega a ser recurrente. Son una serie de etapas por las cuales va pasando el cliente. Esto es un embudo de ventas. Y el cuarto documento lo voy a llamar viajes del cliente. ¿Qué es esto? Bueno, es algo parecido al embudo de ventas. Lo que pasa es que el embudo de ventas son fases y el viaje del cliente son puntos específicos por los cuales el cliente va saltando hasta llegar al punto de que es un cliente recurrente que está muy contento de ser nuestro cliente y que incluso nos recomienda a todos sus conocidos. De todos estos temas hablo específicamente en mis vídeos y enseño cómo hacerlo en el caso de montar un bar de copas, un bar-restaurante, una cafetería, etc. En definitiva, un negocio de hostelería. Pero esto se aplica a cualquier tipo de negocio. La siguiente subcarpeta la voy a llamar gestión y dentro de esta subcarpeta voy a crear el primer documento que se va a llamar gestoría. Dentro de este documento lo que voy a analizar es qué gestorías son las más adecuadas para mi negocio y una de ellas va a ser la que va a gestionar mi cafetería o mi bar-restaurante. Analizo cuál es la mejor, cuánto me va a cobrar, qué papeles me va a llevar. Entonces este documento refleja todo lo que es la gestoría. El segundo documento lo voy a llamar legalidad. Este documento va a contener todas las legalidades importantes que yo debo respetar. Leyes, inspecciones, todo lo que se refiere a la legalidad. Todo va a estar reflejado en este documento. Por ejemplo, en España, si el local sobrepasa de un cierto número de metros cuadrados, debo tener unos lavabos adecuados para la gente de movilidad reducida. El tercer documento lo voy a llamar impuestos y en este documento voy a apuntarme todos los impuestos que debo pagar. Cómo funciona el IBI, cómo funciona el IRPF, todo lo que yo creo que es importante. La siguiente subcarpeta la voy a llamar asesoramientos y ayudas. Aquí creo un documento el cual lo voy a llamar puntos de asesoramiento. En España, por ejemplo, hay diversos puntos repartidos por toda España los cuales dan asesoramiento gratis, independientemente de si quieres montar un negocio o ya lo tienes montado. Para cualquier duda hay puntos de información, por lo menos en España, los cuales están específicamente dedicados a emprendedores que quieren montar algo o que ya lo han montado. Ten en cuenta que el asesoramiento y la información cuando montas un negocio es importantísimo. Puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El segundo documento lo voy a llamar ayudas económicas. Cualquier ayuda económica que pueda tener mi cafetería o mi bar-restaurante lo voy a redactar en este documento. Por ejemplo, el primer año se paga una cuota inferior a la cuota normal como ayuda. Entonces este documento lo reflejaría para tener muy presente que hay este tipo de ayudas. La siguiente subcarpeta la voy a llamar lluvia de ideas. Y aquí dentro voy a crear un documento llamado también lluvia de ideas. Este documento va a reflejar todas las ideas que me vengan a la cabeza. Cualquier idea de cualquier temática que tenga que ver con este negocio que yo quiero montar o que ya está montado, lo voy a incluir en este documento. Quizás se me haya ocurrido focalizarlo de forma diferente para ganar clientela. Quizá tenga algunos problemas en algo determinado y quiera solucionarlo y se me haya ocurrido cómo hacerlo. Todas estas ideas hay que incluirlas en este documento. Algunas se llevarán a cabo y otras no, pero es muy importante ir incluyendo todo lo que se nos va ocurriendo porque si no, gran parte de estas ideas se nos van a olvidar y algunas de ellas son ideas muy buenas. Y la última subcarpeta la voy a llamar dudas y preguntas. En esta subcarpeta voy a crear un documento llamado también dudas y preguntas, el cual va a incluir todas esas dudas y preguntas que florecen cuando queremos montar un negocio, en este caso de hostelería.
Sobre todo al principio, cuando aún no hemos montado el negocio, surgen cientos de preguntas. Pero todas estas dudas y todas estas preguntas debemos tenerlas reflejadas en este documento, porque el día que vayamos a hablar con el gestor o vayamos a un punto de información, es muy importante tener este documento impreso y que pregunta a pregunta se vaya resolviendo delante de un experto. Bien, pues ya sabes cómo hago yo un plan de empresa. En este caso es para un bar, pero se puede hacer de cualquier tipo de negocio. Es una guía para eliminar incertidumbres, para tener muchas más posibilidades de éxito, para evitar imprevistos. Si no lo haces, las posibilidades de no tener éxito son mucho mayores. Lo que tienes que tener claro es que un plan de empresa es evolutivo, va mutando a medida que va pasando el tiempo, se va transformando y tú lo tienes que ir modificando. No es solamente para cuando el negocio aún no está abierto, también sirve para cuando el negocio ya está abierto, especialmente los primeros años. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido alguna cosa. Mi nombre es Juan Carlos y nos vemos en el próximo vídeo.